así queda para los que no se pudieron conectar. Entonces lo que dice Mario Bunge es que mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo, ¿no? Y es como lo que intenta decir este autor, en realidad, es que a nosotros, más allá de que nos diferencia con los seres humanos la capacidad del razonamiento, que eso lo vemos desde la escuela y lo entendemos, también tenemos que entender que esa capacidad de razonamiento nos da a nosotros la posibilidad de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, por ahí lo que dice Bunge es que mientras otros tipos de animales solo están en el mundo, ¿verdad? Y se manejan por el mundo, el hombre intenta entenderlo, ¿verdad? Sobre la base de la inteligencia, que es imperfecta, pero que es perfectible. ¿Qué querrá decir que es perfectible la inteligencia? ¿Qué les parece? ¿Cuándo algo es perfectible? ¿No? Que puede perfeccionarse. Bien, Sofía. O sea, algo que no es perfecto, pero que puede tender, digamos, a la perfección, ¿verdad? En algún momento podría llegar a serlo. ¿Ah? Entonces, el hombre intenta, dice, enseñorarse de él, o sea, del mundo, y hacerlo más confortable. ¿Verdad? Esa es como la explicación que le da Bunge a la idea de que por qué investigamos, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a nosotros o qué nos impulsa a investigar? Entonces el autor dice que nos impulsa a investigar el hecho de querer o de necesitar entender ese mundo que nos rodea. ¿Ah? Entonces, un poco basándonos en esa idea que establece Bunge, es que hoy vamos a centrar la búsqueda de ese concepto de lo que es el proceso de investigación, ¿no? Entonces, para eso tenemos que pararnos en determinadas afirmaciones. Si nosotros partimos de un conocimiento básico, sin entrar todavía a lo que sería el conocimiento científico, hay determinadas afirmaciones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, como dice ahí, casi todo lo que nosotros sabemos o el conocimiento que dominamos en la cotidianeidad surge, digamos, de acuerdos o de simplemente el hecho de creer en aquello que está aceptado dentro de una sociedad, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros las repetimos y nos cuestionamos que son así, ¿verdad? O sea, muchos de nosotros, por ejemplo, no tenemos duda de que la Tierra, ¿verdad?, no es plana. Eso es algo que hoy en día no se cuestiona. Cada uno de nosotros llevó un proceso de investigación para determinar que la Tierra no es plana o que tiene una forma geoide. No, en realidad no, es un conocimiento que nosotros nos transmitieron desde pequeños, a través de la escuela o en la familia o donde haya sido, que nosotros lo aceptamos como tal, ¿verdad? Entonces, por medio de acuerdo, creemos en ese conocimiento. ¿Tá? Esa es como una afirmación importante porque también cuando el conocimiento deja de ser creíble es donde empieza a aparecer la necesidad también de investigar, ¿no? Entonces, otra afirmación que también nosotros vamos a utilizar como base para llegar a lo que sería ese proceso de investigación es que poco de los conocimientos que nosotros tenemos se basan en la experiencia o en el descubrimiento de las personas. En realidad, nosotros cuando adquirimos conocimiento a lo largo de nuestra vida, muchas veces no lo descubrimos nosotros, sino que es algo que nos enseñan, porque justamente como vivimos dentro de una sociedad, adquirimos esos conocimientos que nos van incorporando, ¿verdad?, en la enseñanza, primero en la familia, después en las instituciones, bueno, en todos los grupos que nos movemos, aprendemos, ¿verdad?, esos conocimientos que nos van como inculcando. Algunos derivan de la experiencia. ¿Tá? Nos pasa que a veces tenemos conocimientos que nosotros decimos, bueno, esto lo sé porque lo experimenté o porque me pasó. Pero muchas veces son cuestiones que no las hemos atravesado, pero sí sabemos que se dan de determinada manera, ¿no? Por decir algo, nosotros sabemos las consecuencias que puede tener, por ejemplo, el uso de las drogas, ¿no? Entonces, en base a ese conocimiento, que lo tenemos no porque muchos de nosotros lo hayan experimentado, pero sí podemos tenerlo porque nos han educado en determinado ámbito. Que muchas veces puede decir, bueno, ese conocimiento es real o no, ¿verdad? Pero ese es otro tema. O sea que muchas veces las informaciones que nosotros manejamos tienen que ver con algo que no hemos ni siquiera experimentado, pero que aceptamos como válido, ¿verdad? Porque entendemos que dentro de la sociedad o de los grupos que nos movemos, las personas, ¿verdad?, no nos van a aportar un conocimiento que no, que sea una mentira, ¿no? O por lo menos esa es la afirmación que generalmente la mayoría de nosotros tenemos en cuenta. La base del conocimiento, dice ahí, es el acuerdo, la convención. O sea,
muchas de las cosas que adquirimos a lo largo de la vida es porque previamente entre las personas se llega a un acuerdo, ¿no? Y sobre todo piensen, cuando nosotros hablamos de la cultura, la mayoría de los preceptos culturales que nosotros tenemos es porque se llega a un acuerdo dentro de la sociedad, ¿verdad? Y a veces son conocimientos que veraces o que se pueden verificar, y a veces no, ¿verdad? Pero sí es un conocimiento que se llega por una convención, por un acuerdo entre las personas que conforman esos grupos, ¿tá? Y es un conocimiento que se va a manejar dentro de ese grupo. Y va a pasar que muchas veces ese conocimiento que puede ser parte de una cultura es cuestionado, porque no da solución tal vez a problemas que se nos puedan presentar, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, el nuevo conocimiento surge por la curiosidad o por la necesidad. Cuando todas estas afirmaciones que nosotros decimos, bueno, tenemos este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida por la experiencia o porque lo hemos podido comprobar, ¿tá? Pero cuando ese conocimiento a nosotros no nos sirve para dar respuestas a determinadas interrogantes, o cuando hay necesidades que no se pueden satisfacer a través de estos conocimientos, aparece la necesidad de justamente investigar, ¿verdad? Y vamos a ver que investigar es mucho más amplio que pensar en simplemente llevar a cabo un proceso de investigación como lo que van a hacer ustedes, ¿no? O sea, en el proyecto. Ustedes en el proyecto tienen claro que van a llevar a cabo una investigación en donde van a seguir determinados pasos para alcanzar un objetivo. Pero investigar nosotros lo hacemos durante toda la vida y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el niño, cuando comienza sus primeros años de vida y a interiorizarse con el mundo que los rodea, comienzan con esto de la investigación, ¿verdad? Porque tocan los objetos, porque los llevan a la boca, porque intentan a través de los sentidos conocer eso que los rodea. Y es parte de investigar también, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros el término investigación generalmente lo asociamos a una idea más científica, ¿no? O donde por lo menos se sigue un procedimiento para hacerlo, ¿tá? Entonces, tomando en cuenta estas afirmaciones que decíamos de que lo que nos rodea generalmente, no todo para nosotros es comprobado científicamente, sino que es algo que aceptamos, un conocimiento que aceptamos y creemos y entendemos que si nos enseñan ese conocimiento así es porque alguien previamente lo comprobó, ¿verdad? No vamos a poner en duda eso. Pero, por ejemplo, vuelvo al caso, o sea, nosotros hoy sabemos que la Tierra no es plana, pero en algún momento el conocimiento de que la Tierra era plana era lo válido, ¿tá? En algún momento de la historia la gente pensaba que la Tierra era plana, y ese era el conocimiento aceptado en ese momento, ¿verdad? Y nadie lo cuestionaba, hasta que a alguien ese conocimiento o ese entender de que la Tierra era plana, por alguna razón no le cuadraba, no le cerraba, y no lograba de repente responder ciertas interrogantes. Y ahí es donde comienza ese proceso de investigación para determinar que la Tierra no era plana, ¿tá? Entonces, prácticamente todos nosotros, como dice ahí, manifestamos un deseo de predecir nuestras circunstancias futuras. Todos los seres humanos tenemos esa, no sé si le podemos decir capacidad o necesidad, podríamos llamarle, ¿no? De intentar predecir qué es lo que va a pasar en nuestro futuro, ¿no? Entonces, todas las acciones que tomamos en el presente, de cierta manera, están enfocadas a determinar un futuro, ¿no? Entonces, el ejemplo que aparece por ahí es el de la educación, creo que es el más claro. O sea, nosotros nos hemos formado en el presente para determinar también cómo va a ser nuestro futuro en cuanto a lo laboral, ¿tá? O sea, si yo hoy les preguntara a ustedes por qué están estudiando, yo sé que muchos me dirían, capaz que hasta diría que la mayoría o todos, que están estudiando, que quieren culminar con el bachillerato para tener una posibilidad de una mejor inserción laboral, ¿verdad? Y el objetivo de eso es un mejor salario o obtener un mejor dinero, ¿no? Entonces, digo, la predicción de lo que nosotros buscamos alcanzar o cómo nos vemos en el futuro se construye desde el presente, ¿verdad? Todo lo que hacemos hoy nos va a guiar hacia ese futuro que queremos alcanzar. Y un poco la investigación es eso también, ¿no? O sea, nosotros queremos predecir a través de la investigación lo que, o intentamos predecir hacia dónde vamos o qué queremos alcanzar, ¿verdad? Y en el camino vamos construyendo ese conocimiento, ¿tá? La investigación, y sobre todo en el caso que ustedes que van a aplicarlo en un mercado, ¿no? Y necesariamente van a tener que tener muy en cuenta el tema de la predicción, ¿no? Porque
el mercado es muy cambiante y si ustedes quieren aproximar un servicio o un producto a determinado sector, van a tener que tener en cuenta que las condiciones de hoy no van a ser las mismas que tal vez en el futuro, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros pensamos en investigar a la hora de pensar en un servicio o en un producto, tenemos que tener en cuenta que las condiciones sobre las que estamos trabajando son las que están dadas hoy, ¿verdad? Entonces, tal vez hoy, en un tiempo de pandemia, hay muchos servicios o muchos productos que ustedes pueden llegar a pensar como cabida de repente en un mercado hoy, que tal vez cuando pase la situación de pandemia, esa demanda del producto o del servicio pueda caer. Se me ocurre, ¿no? O al revés, tal vez pasa de que de repente tienen en mente una idea en donde funcionaría perfectamente en un mercado o en una sociedad en donde la situación de pandemia no existiera, por ejemplo, ¿no? O les permitiría una mejor llegada. Y entonces tendrían que esperar para ponerlo en práctica cuando pasara toda esta situación. ¿No? Entonces digo, siempre la predicción es importante cuando pensamos a la hora de elaborar un proyecto. Sobre todo si ese proyecto de investigación va destinado a trabajar con la gente, ¿no? O va destinado a un servicio o a un producto en donde dependemos muchas veces de las personas, ¿no? Bueno, entonces, ante un problema, como decíamos, necesitamos soluciones, ¿tá? Y para encontrar esas soluciones nosotros nos planteamos determinadas preguntas, ¿no? Más allá de que tal vez todavía no tenemos elaborado ese proceso de investigación, sí en la cabeza comienzan a aparecer preguntas porque necesitamos respuestas para el problema que se nos presentó o la necesidad que estamos vislumbrando, que estamos viendo a través de haber empleado la observación. Ustedes cuando elijan un producto o un servicio que vayan a desarrollar este año, capaz que ya los tienen, muchos grupos capaz que ya están encaminados en eso, pero una de las cosas que ustedes van a hacer es primero observar, ¿no? Observar qué es lo que podrían ustedes llevar a la sociedad, sobre todo a la sociedad minuana, para darle algo mejor, ¿no? O para poder satisfacer determinada necesidad. Y ahí van a aparecer un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué eso? ¿O por qué ese servicio? ¿Por qué ese producto? ¿Qué lo hace mejor a otro, ¿no? A otro servicio o otro producto que ya pueda existir. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser el proceso de elaboración del producto? ¿O cómo va a ser el proceso mediante el cual voy a llevar a cabo ese servicio, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En dónde? No solamente pensándolo en lo logístico, en el lugar puntual donde se van a establecer, sino hacia el público que ustedes van dirigidos. También eso les va a pasar que van a tener que delimitarlo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que exista eso? Estas son preguntas que siempre que pensamos en una investigación, sea de mercado, sea social, sea científica, tenga el carácter que tenga, la investigación siempre se plantea estas preguntas, ¿tá? Son como las preguntas bases, y algunas más, que vamos a ver después, que también van a ir guiando, orientando, digamos, el camino que ustedes tomen en esa investigación. Porque más allá de que las investigaciones todas tienen pasos que cumplir, no todas cumplen con los mismos pasos porque depende también el tipo de investigación que ustedes estén haciendo, ¿no? Una investigación de mercado tiene determinados pasos que tal vez una investigación social no las tenga, o viceversa, ¿tá? Pero sí hay algunos que están en todas las investigaciones y la fijación del problema o determinar cuál es el problema es una de ellas. ¿tá? O sea, determinar, de saber claramente hacia dónde vamos o cuál es el objetivo nuestro. Problema no quiere decir que sea algo que tengamos que resolver. Problema quiere decir que es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? O sea, puede ser una necesidad o puede ser una innovación. Puede ser algo que nosotros digamos, bueno, me parece que esto puede tener cabida en la sociedad porque es algo innovador. ¿tá? Por ahí nunca, como es innovador, nunca lo vimos, entonces se puede llegar a presentar como un problema determinar, ¿verdad? O dar respuesta a todas esas preguntas. Bueno, etimológicamente la palabra investigación tiene un significado, ¿verdad? Esto creo que ustedes lo tenían por ahí en las fotocopias, o en el repartido, perdón. Y bueno, entonces viene, digamos, la palabra deriva del latín, que in significa en,
y investigare significa hallar o inquirir o indagar, ¿verdad? Entonces, si nosotros tuviéramos que unir estos dos términos y conformar lo que sería la palabra investigación, sería como hallar, indagar o investigar en algo, ¿no? En un tema o en un asunto. Entonces, como dice ahí, la palabra deriva o proviene de investigium, que sería en pos de la huella o en búsqueda de la pista, ¿verdad? Por eso es que siempre cuando pensamos en una investigación, nosotros como asociamos la idea a que estamos buscando o indagando en algo, ¿tá? Porque justamente es eso. Y a medida que nos vamos ahondando en el tema, esas respuestas, ¿verdad? Que sería como darle, hallar, digamos, la respuesta a la pregunta que nosotros nos planteamos, van apareciendo a medida que vamos ahondando o avanzando en la investigación. Bueno, vamos a hacer un parate acá porque dice la investigación es humana, ¿verdad? O sea, toda investigación siempre tenemos que pensar que la va a llevar a cabo una persona, porque necesariamente necesitamos del uso de la razón para que exista una investigación. Si nosotros pensamos, ¿es posible que otro tipo de animales desarrollen una investigación? Y no, porque para poder trabajar o llevar a cabo este proceso se necesita el uso de la razón, cosa que es una propiedad del ser humano, ¿verdad? Pero en ese proceso de investigación humana nosotros tenemos que como identificar dos tipos de investigación. Una que sería esa investigación ordinaria, que nosotros ya habíamos visto cuando, no sé si se acuerdan, cuando vimos el concepto de ciencia y vimos lo que era el conocimiento, dijimos que muchos de nosotros dominamos generalmente en la vida cotidiana lo que tiene que ver con un conocimiento ordinario, ¿no? Pero que la idea cuando nos formamos es llegar a adquirir un conocimiento más científico, ¿no? O sea, si ustedes están dentro de una formación específica que tiene que ver con la administración, ustedes tal vez cuando empezaron en este proceso de aprendizaje dominaban mucho conocimiento ordinario. Entonces, lo ordinario del sentido de lo cotidiano de ensayo y error, ¿no? No ordinario en la palabra que generalmente nosotros lo utilizamos, que es como más despectivo. El ordinario acá sería como algo que es de la cotidianeidad, ¿no? Que no está comprobado científicamente. Entonces, a medida que ustedes avanzan en ese proceso de formación, van adquiriendo un vocabulario y un conocimiento más científico, ¿ah? O más estructurado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos en una investigación, desde el lugar de una investigación ordinaria, sería el ejemplo que yo les había puesto del niño que indaga a través de los sentidos y que no deja de ser un proceso de investigación para él, ¿verdad? Aprende, ¿verdad? Al tacto, por ejemplo, la forma, los colores, aprende los límites de las cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros dentro de la familia le enseñamos qué cosas puede hacer o qué cosas no, ¿verdad? Y los límites en cuanto también al relacionamiento, ¿verdad? Aprender a compartir y demás. Bueno, todo eso es un conocimiento que se da dentro del ensayo y error para todas las personas, ¿no? Entonces, las predicciones y las suposiciones son las que dominan este tipo de conocimiento. Una predicción, por ejemplo, puede ser cuando vieron que hay muchas personas que dicen, está lloviendo o hay tormenta, entonces me duelen las rodillas, ¿no? O sea, eso no es un conocimiento científico. No está comprobado científicamente que porque haya tormenta la persona tenga que tener dolores de rodillas, ¿no? Sobre todo eso como algo que siempre se escucha de las personas mayores, ¿no? Que dicen, está lloviendo o hay tormenta y por eso me duele la rodilla, ¿no? Puede ser un conocimiento ordinario cuando alguien dice, bueno, va a una carrera de caballo, por decir algo, ¿no? Y resulta que en 3 carreras seguidas pasó que el caballo que salía tercero era el que ganaba, ¿no? Entonces esa persona dice, bueno, es fija que siempre que el caballo salga tercero le voy a apostar a ese porque ese es el que va a ganar. Eso no está comprobado científicamente, ¿verdad? Es una predicción que la persona toma en función a que un acto que es repetitivo se convierte para ella en un conocimiento, pero no es un conocimiento que esté comprobado. Entonces, este conocimiento ordinario nosotros generalmente lo manejamos en la vida cotidiana y es parte de nuestro saber también, ¿verdad? Y no deja de ser importante. Sí, Sofi. Podría ser, por ejemplo, no sé, cuando cumple alguien, un familiar tuyo, jugar ese número a la quiniela, porque
es el cumpleaños, una fecha especial y va a salir el número. Sí, y vieron que también está como ahora que me hiciste acordar, vieron que a veces también hay gente que le juega tipo a los santos, ¿no? Tipo, hoy es el día de fulano, del santo fulano, ¿no? Entonces le van y le juegan a la quiniela, eso lo decís tú. Profe, ¿no? Entonces, sí, yo hacía dale, esto en el Cata. casino. Una vez fui al casino y se estaba repitiendo una serie de colores, por ejemplo, en la ruleta. Y entonces, claro, yo iba mirando más o menos los colores que me iban saliendo para apostar a esos colores, al otro color, al color contrario. ¿Y cómo te fue? Queremos saber todo, ¿cómo te fue? Bien. ¿Ganaste? ¿Da como para comprar bizcocho al grupo o no? Sí. Ah, bueno, bien. Di vuelta la plata que había apostado. Ah, bueno, está. Así me acuerdo que la próxima vez cuando vaya a la ruleta te lleve conmigo, ¿sabes? Bueno, entonces ese conocimiento que para Catalina fue importante porque ganó plata, en realidad no está comprobado científicamente, ¿no? No deja de ser un conocimiento que pasa por una predicción, ¿verdad? O sea, ella en realidad lo que hizo fue observar determinado patrón que seguía la máquina, que tal vez sí, ojo, porque puede pasar que cuando pensamos en patrones a través de una máquina, sí, puede pasar que siga un patrón y que, bueno, y que si la persona descubre cuál es ese patrón, entienda cómo funciona la máquina, ¿no? Pero no es que esté diciendo que Catalina no tenga la capacidad para hacerlo, pero que generalmente esto pasa por una predicción, ¿no? Que no hay una comprobación científica por parte de la persona. Puede pasar que justamente, ¿no? Cuando hablamos de máquinas se dan estas situaciones. Bueno, entonces, en base a esos ejemplos que ustedes dieron, que están muy bien, ¿verdad? La tradición y la autoridad son como las que generan estos conocimientos, ¿verdad? Por un lado, la tradición lo vemos en el ejemplo que dio Sofía, ¿verdad? Donde a través de una conducta que en realidad es tradicional, ¿no? Que todos le jugamos, a todos no, por lo menos los que juegan a la quiniela, yo nunca jugué, pero hay la gente que juega a la quiniela, ¿no? Es como que tiene la costumbre de jugarle el cumpleaños de fulanito o al que cumple ese día, ¿tá? Es como la cábala, ¿tá? Las cábalas también parten de una tradición, ¿tá? Y después tenemos ese conocimiento que puede venir de una autoridad y que a veces no deja de ser ordinario, ¿no? Porque uno tiene que también diferenciar que no necesariamente siempre el conocimiento cuando viene de una persona que pueda tener, digamos, un rol importante a nivel de conocimiento. Les pongo por el ejemplo, ¿no? No es lo mismo que un médico le diga a una persona que si hay tormenta le van a doler los huesos, que se lo diga a la vecina de al lado, ¿verdad? Porque seguramente el conocimiento que le va a decir el doctor que si hay tormenta le van a doler los huesos no es comprobado científicamente, pero para la persona va a tener una importancia porque está dado ese conocimiento por una autoridad que se supone, ¿verdad?, tiene los conocimientos en el ámbito. Entonces muchas veces pasa, y a nivel de docencia a nosotros nos ha pasado también, que a veces desde este lugar uno transmite un conocimiento errado y el alumno lo toma como tal y no lo cuestiona, ¿verdad? Y a veces también está en la capacidad del docente de poder decir, me equivoqué y lo que les dije la clase anterior no era así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No se cuestiona porque en realidad viene desde una autoridad y a veces el conocimiento es cerrado, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan, cuando nosotros hablamos de investigación humana, está este tipo de conocimiento que nosotros adquirimos en la cotidianeidad y que en realidad no lo cuestionamos porque a veces ni siquiera tenemos la necesidad de cuestionarlo. ¿Ah? Lo cuestionamos cuando aparece un problema y entonces a partir de ahí decimos, bueno, esto no es tan así. Hay que averiguar o indagar o investigar por dónde va, ¿verdad? Y ahí es donde aparece ese conocimiento científico, porque aparece a través de la necesidad de descubrir realmente cómo se da ese conocimiento, ¿no? O cómo se llega a ese conocimiento. Entonces, este conocimiento lo que nos permite es perfeccionar esas destrezas que nosotros tenemos, hacerlo consciente al conocimiento, porque a veces nosotros dominamos algunos conceptos y no somos conscientes tal vez de que los tenemos incorporados, ¿tá? Por ejemplo, todos sabemos o entendemos la ley de gravedad. Tal vez no la sepamos explicar tal y como debería estar explicada teóricamente, pero sí entendemos cómo funciona,
¿verdad? Y no deja de ser un conocimiento científico. Lo tenemos incorporado, pero tal vez no sabemos explicar cómo se da, ¿verdad? Entonces, hacerlo consciente es aplicar una investigación para que ese conocimiento se vuelva justamente entendible para la persona, ¿no? Ese conocimiento es riguroso, si es científico, porque sabemos que está o que pasó por un proceso, ¿verdad?, de comprobación científica. Y es explícito, o sea, no va a quedar en el aire un supuesto que podamos decir, ah, bueno, tal vez es, tal vez no. Eso no se da cuando hablamos de conocimiento científico, ¿verdad? O sea, pensemos en el caso de las vacunas que están ahora con el tema del COVID, que todo el mundo está con el tema de la vacunación, ¿no? Cada vacuna tiene sus características. Y el conocimiento que nos dan sobre ella es explícito, o sea, si te vacunás con tal tipo de vacuna, puede pasar esto, estas pueden ser las consecuencias, estas son las ventajas, tenés tanto tipo de tiempo. Bueno, entonces, ese conocimiento que se llega a través de la investigación, digamos, se convierte en científico justamente por eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de conocimiento y a través de esta clase el que vamos a ir abordando, digamos, o mejor dicho, a través de esta unidad el que vamos a ir abordando es el conocimiento que se consigue a través de una investigación, que no es el ordinario, sino que es el científico, ¿verdad? Hay como determinados errores que generalmente cuando las personas investigan, y les va a pasar, ojalá que no, pero a alguno de estos les va a suceder cuando ustedes tengan que investigar, que generalmente son frecuentes, porque a todos los que hemos atravesado por un proceso de investigación, cometemos algunos de estos errores, porque como seres humanos tendemos a que esto suceda, ¿verdad? Entonces, uno de esos errores que generalmente suceden cuando nosotros estamos en un proceso de investigación es que las observaciones que estamos haciendo sean imprecisas. Por ejemplo, ¿verdad? Como dice ahí, la observación científica es una actividad consciente, pero no siempre cuando estamos observando lo hacemos de forma consciente. Por ejemplo, si yo ahora les preguntara a ustedes que me dijeran cómo estaba yo vestida el primer día que me presenté en la clase con ustedes, pues la mayoría me decía, profe, ¿pero qué me está preguntando? O sea, yo no estaba mirando eso, ¿verdad? Ahora salta uno y dice, sí, profe, tenía... No, entonces ustedes no estaban mirando eso. Entonces, por más que yo les pregunte, no lo van a saber. ¿Por qué? Porque no estaban observando la conducta que yo les estoy pidiendo, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo les dijera que ustedes tienen que observar determinadas conductas, ¿verdad?, de una persona que entra al salón, ¿no? Yo le digo, bueno, va a venir un invitado al salón de clase y ustedes van a tener que observar de esa persona determinados aspectos. Ustedes ya van sabiendo qué es lo que tienen que observar, entonces esa observación se hace consciente, ¿tá? Que no es lo mismo que alguien les pida una observación cuando en realidad ustedes no tienen ni idea qué es lo que tienen que observar. Y esto pasa en la investigación. Muchas veces sucede. A veces nosotros cuando fijamos la observación como una herramienta para trabajar, toda investigación siempre parte de la observación. O sea, vuelvo a repetir, para ustedes determinar cuál es el problema, la necesidad o a dónde se van a abocar, van a tener que observar primero, ¿tá? Porque si no observan van a caer en dar más de lo mismo, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que desde nuestro lugar tenemos que dar algo diferente, ¿no? Si es un producto, un servicio, ese producto o ese servicio tiene que tener algo distinto a lo que ofrecen los demás. Así sea una pequeña cosa, pero algo lo tiene que diferenciar. Y para entender o saber qué lo diferencia, primero tengo que observar, ¿verdad? Entonces, la observación que nosotros vamos a hacer va a ser consciente, porque yo voy a salir al mercado, ¿verdad?, dentro del ámbito ese en el que yo me voy a mover, y voy a saber qué es lo que tengo que observar, porque primero lo voy a delimitar, voy a decir, bueno, yo voy a trabajar sobre esto, bueno, tengo que observar determinadas conductas, o tengo que saber cómo se comporta tal cliente, o cómo consume tal servicio, ¿verdad? Ya van sabiéndolo. Ahora, si yo les digo, bueno, ustedes tienen que salir y observar, y después vemos qué les voy a preguntar de lo que observaron. Y no, porque no van a saber qué es lo que van a tener que observar. ¿Se entiende? Entonces, estos errores muchas veces pasan, y cuando uno no tiene muy claro qué es lo que tiene que observar cuando sale, a veces se vuelve con la información incompleta. Y cuando la información es incompleta, ese proceso de investigación también se va a dar de forma incompleta, porque ya estamos partiendo, ¿verdad?, de datos que nos van a faltar, ¿tá? Siguiendo con el tema de la observación a veces se vuelve selectiva, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay una presencia de prejuicios.
Vuelvo a repetir, nosotros ya lo habíamos trabajado, pero es importante también traerlo, ¿no? Cuando nosotros pensamos en investigación y sobre todo si le queremos dar un carácter serio a la investigación, tenemos que desprendernos de todo prejuicio, ¿tá? Y a veces es difícil porque las personas, quien investiga es un ser humano, ¿verdad? Primero partimos de eso. Entonces, como ser humano muchas veces tenemos subjetividades. Imagínense que ustedes tienen que hacer, no sé, un servicio que va destinado, porque de repente, yo qué sé, en el grupo salió así, o porque vieron que era una necesidad, va destinado a personas, por decir algo, o afrodescendiente, ¿no? Y resulta que hay un racista en la clase o en el grupo, o hay alguien que le da fobia a las personas afrodescendientes. ¿Cómo va a llevar a cabo la observación? Siempre va a ser desde un lugar de subjetividad, ¿verdad? Entonces siempre es interesante o importante entender que la observación no puede ser selectiva. Yo tengo que observar toda la realidad. Si yo estoy tomando una muestra, que eso es otra cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar una muestra de lo que vamos a observar, y si yo elijo la muestra tiene que ser representativa, ¿verdad? Entonces, al elegir una muestra representativa, la observación tiene que ser sobre toda la muestra, no sobre una parte o sobre lo que a mí se me antoja o lo que a mí me gusta, o observo lo que me interesa y lo otro no. O sea, todo lo que se obtiene a través de la observación tiene que estar registrado. ¿Ah? Otro error que también a veces es frecuente es el sobregeneralizar la información que tenemos. Les doy un ejemplo. Cuando vuelvo a tomar el ejemplo de que ¿cómo es? Si hay tormenta, duelen las rodillas, ¿no? Eso nosotros sabemos que tal vez le puede pasar a una persona, le puede pasar a dos, le puede pasar a tres. ¿Es necesario generalizar el conocimiento? Y no, porque en realidad ese conocimiento no está comprobado, ¿tá? Puede pasar, por ejemplo, que estemos hablando sobre un tema puntual y resulta que estamos indagando en la muestra, ¿no? Y la muestra en su mayoría nos arroja un resultado, pero resulta que hay un caso de toda la muestra, o dos casos, que no son representativos dentro de la muestra, que nos arrojan una información opuesta, ¿verdad? Entonces, ¿yo voy a tomar esos uno o dos casos para decir que entonces la investigación nos sirve? No, ¿verdad? Porque tampoco vamos a sobredimensionar lo que no existe, porque puede pasar. A veces las situaciones que escapan a lo que se supone que esperamos suceden, ¿tá? Entonces, sí son casos que tenemos que tenerlos en cuenta, pero no vamos a generalizar, ¿verdad?, sobre esa muestra, ¿no? Entonces, cada vez que dice, como dice ahí, que nosotros sobregeneralizamos algo, la investigación se desencamina, ¿verdad? Porque cuando tomamos una información y la aplicamos a todo el grupo o a toda la muestra que tenemos, lo que hacemos es deteriorar la investigación, ¿verdad? La investigación va a ir por otro lado, que en realidad no sería el correcto, ¿tá? Y después está el razonamiento ilógico, que a veces también, ¿no? Esto que les decía, ¿no? De que si yo tengo una excepción a una regla, vieron que muchas veces pasa de que hay una excepción que no cumple, o sea, un caso que no cumple con la regla general, no quiere decir que la investigación no me sirva, ¿verdad? Sí, tal vez es un caso que tenga que tener en cuenta, pero no va a ser general, digamos, ¿no? No deja de ser ilógico que algo no cumpla con la regla, ¿verdad? Eso también a veces pasa, que cuando uno investiga se encuentra con casos que no cumplen con la regla que uno establece, como que se desestima o se desmotiva o piensa que la investigación no va a dar buenos resultados. Y no es así. ¿Tá? A veces pasa que uno saca un producto al mercado y en su mayoría de las personas a las que va destinada el producto tiene una buena aceptación, pero resulta que hay un porcentaje de esa población a la que va destinada el producto que dice, no, a mí la verdad no me gusta o no me cae o no satisface mis necesidades. Entonces sería como esa excepción que no cumple la regla. ¿Hay que desestimar esa investigación o ese producto? No, porque en realidad en la población en general tuvo su aceptación, ¿tá? Entonces, esta veces pasa y uno tiende a creer que cuando aparecen excepciones, esa investigación no va a tener un buenos resultados, ¿no? Que también eso a veces hay que como que
que controlarlo, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran, no sé si comentar o preguntar? ¿No? Por ahora todo bien. Todo bien por ahí, pero muy bien. Yo estoy entendiendo. Muy bien. Bueno, entonces, para investigar, dice por ahí, hay que tener presente determinados aspectos, ¿no? Por un lado, lo que sería la aptitud y la actitud científica, que son dos cosas diferentes, ¿no? La aptitud pasa por la formación del investigador. ¿Tá? Cuando nosotros pensamos en la aptitud científica, tenemos que entender que esa persona que lleva a cabo la investigación tiene que tener el conocimiento para llevar a cabo esa investigación. O sea, a ver, yo, por ejemplo, tengo mi formación en la docencia. Si yo quiero llevar a cabo una investigación que tenga que ver con la medicina, ¿lo voy a poder hacer? ¿Qué les parece? ¿Cómo, profe? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, les repito. Por ahí dice que es importante para llevar a cabo una investigación es tener una aptitud científica, ¿verdad? Y la aptitud tiene que ver con dominar los conocimientos, ¿verdad? Si yo estoy haciendo una investigación sobre un tema, tengo que tener una idea sobre el tema que estoy investigando, ¿verdad? Entonces, yo les preguntaba, en mi caso, yo soy docente de sociología, en este caso, ¿no? Y me planteo hacer una investigación en el ámbito de la medicina. O sea, ¿les parece que yo puedo llegar a ser Y no, realmente No, profe, porque no es médica. No estudiamos eso. Exacto. Bueno, a ustedes les va a pasar eso. O sea, cuando ustedes se enfrenten a una investigación, ahora que seguramente ya deben de estar como encaminándose con los temas, van a tener que tener una aptitud desde el lugar en el que ustedes se formaron, ¿verdad? Si ustedes pretenden hacer una investigación sobre el deporte, no lo van a poder hacer, porque en realidad no es la formación que tienen. Entonces, la aptitud tiene que ver con esto, la formación que uno tiene que ser la base de esa investigación científica, ¿verdad? O de esa investigación de mercado, o de la investigación social. Independientemente de la investigación que uno enfoque, siempre tiene que tener la aptitud para llevar a cabo esa investigación, porque si falta el conocimiento, la investigación no tiene sentido, porque no va a ser una investigación como tal, ¿verdad? Entonces, una cosa es la aptitud, pero además también el investigador tiene que tener la actitud de investigador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad si nosotros no enfocamos una investigación con la responsabilidad que lleva, porque investigar no es decir, bueno, pongo 3 cositas ahí y ya está. No, investigar implica tomar una responsabilidad y aplicar un método y una técnica que nos lleve hacia un resultado, ¿verdad? Y tener claro también, basarnos en un marco teórico que vamos a ver más adelante, cómo se construye ese marco teórico, tener claro, ¿verdad?, sobre qué me voy a parar, sobre qué fundamentos teóricos para avanzar en esa investigación, ¿tá? Otra cosa importante es la búsqueda de la verdad. Si yo estoy realizando una investigación, intentar llevar esa investigación hacia donde a mí me conviene, no me va a arrojar una verdad. Lo que va a hacer es simplemente, ¿verdad?, ser un capricho de una voluntad que va a ser la mía. Entonces, si yo necesito develar, como dice ahí, un conocimiento oculto, necesariamente la búsqueda en la investigación tiene que derivar en la verdad o tiene que ser un conocimiento objetivo, ¿tá? El ponerme yo misma esas trabas y decir, bueno, lo llevo por donde me queda más cómodo, no es algo profesional, porque en realidad la investigación no va a arrojar resultados certeros, ¿tá? Lo otro sería como la apertura a otros saberes. Todo conocimiento o la búsqueda del conocimiento siempre tiene que nosotros tenemos que convencernos y tener claro que en esa búsqueda nos podemos encontrar con cosas que nos van a gustar o que realmente es conocimiento que estamos buscando, y a veces nos vamos a encontrar con verdades que no nos van a agradar, ¿tá? Porque muchas investigaciones científicas arrojan a veces informaciones y al científico tal vez no le cae muy en gracia la información que obtienen en una investigación, o tal vez no es lo que esperan, ¿no? Pero no deja de ser un saber.
Entonces uno tiene que estar muy bien posicionado en una investigación para entender que tiene que estar abierto a todo conocimiento. A veces desde una investigación que puede ser simplemente de mercado, pueden arrojar un montón de información sobre otros ámbitos, ¿no? Sobre algo social, sobre una necesidad que la población tenga en otros aspectos, y uno tiene que tener la capacidad de detectar también eso. ¿Ah? Sobre todo en las investigaciones sociales se da esto, porque como son más abiertas y uno trabaja necesariamente, el objeto de estudio es la sociedad, a veces cuando se pone a indagar, la investigación arroja resultados que nos hacen ir por otros caminos que a veces no es lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Si yo, por ejemplo, en este momento llevara a cabo una investigación social sobre, por decir algo, el bullying, ¿no? En un grupo puntual, puede pasar que tal vez esa investigación a mí me arroje como resultado cosas relacionadas al bullying, pero también me puede arrojar sobre otro tipo de situaciones, ¿no? O tendencias suicidas, o conocimientos más relacionados a un relacionamiento entre padres e hijos, yo que sé, puede derivar en muchísimas cosas. Entonces, a veces en una investigación uno tiene que tener como la cabeza abierta de saber, bueno, todo lo que venga de esa investigación yo lo tengo que registrar y tener en cuenta. ¿Me suma al camino que yo necesito? A veces sí, a veces no. Entonces tengo que saber seleccionar qué de todo eso que yo recibo me va a servir para mi investigación y qué puede ser insumo para otro tipo de investigación, ¿no? Porque a veces las investigaciones tienen eso también. Cuando uno llega al resultado final, se da cuenta que las conclusiones a las que arribó, ¿verdad? Amerita tener en cuenta eso para otra investigación futura. ¿Tá? A veces pasa que si uno está en víspera o está intentando crear un servicio, pasa que a la hora de terminar o de cumplir con las etapas para crear ese servicio, se da cuenta que en realidad, aparte de ese servicio, hay una necesidad más que sería crear algo que lo complemente, por ejemplo, ¿no? O a veces se crea un producto y se llega a la conclusión de que ese producto tiene que ser complementado con otro o con otro servicio, ¿no? Y entonces ahí ya sabemos que hay otro camino de investigación que va a derivar en otro tipo de investigación, que no va a ser la mía, pero que tal vez abra la puerta a otra investigación. ¿Ah? Y la curiosidad, como dice ahí, para el investigador siempre tiene que ser insaciable. Si yo me aburro en el camino de investigar, evidentemente voy a dejar todo por la mitad. O tal vez no emprenda esa tarea de investigar con las ganas que debería hacer, ¿no? Entonces, por eso siempre se les dice a ustedes que cuando ustedes eligen un tema para investigar, tiene que ser algo que les guste, que les llame la atención, que tengan como esas ganas de implementarlo, de llevarlo a cabo. Porque si no es algo que a ustedes les guste, puede pasar que se aburran, que caigan en esto de la desmotivación en la investigación, y esta curiosidad que es necesaria para el investigador, tal vez no la tengan, ¿tá? Entonces, estos me parece que son como los puntos clave que ustedes tienen que recordar siempre cuando piensan en investigar o en hacer un proyecto. ¿Tá? El proyecto siempre implica una investigación. Todo proyecto, cualquier proyecto que ustedes encaren, van a tener que investigar para hacerlo, ¿no? Entonces, en todo proyecto o en toda investigación siempre tienen que aparecer estos puntos y los van a tener que tener en cuenta para no caer, digamos, en el hecho de que la investigación sea algo que no cumpla o que no respete o que no sea certera, digamos, ¿no? O sea, que no aproxime, digamos, ese proyecto a la realidad. Bueno, importante diferenciar lo que sería una investigación científica de lo que es el método científico. Nosotros cuando vimos que hablábamos de que la sociología utilizaba un método, que era el método científico, estuvimos hablando sobre el método científico, nunca hablamos sobre lo que sería investigar desde un lugar científico, ¿no? Entonces, el método científico nosotros lo definíamos como aquellas estrategias cognitivas que a nosotros nos van a pautar cuál es el camino que vamos a seguir en la búsqueda, ¿verdad? La búsqueda del conocimiento. O sea que el método científico son los procedimientos que vamos a utilizar. No es lo mismo que hablar de investigación científica, ¿verdad? Porque la investigación es la actividad de la búsqueda, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos y tuviéramos que diferenciar, diríamos que investigación es como lo general y el método es lo específico,
¿tá? Investigar es esa búsqueda, ese proceso que nosotros nos fijamos como necesario para llegar a un conocimiento, pero para poder establecer ese proceso, llegar a ese conocimiento, tenemos que aplicar un método. ¿Tá? Entonces, dentro de lo que sería una investigación científica, aparece el método científico como una estrategia, ¿no? Por eso es que no son lo mismo. A veces pasa que la gente los confunde y los asocia, porque en realidad ambos tienen fases, ¿no? Vamos a ver que la investigación científica o toda investigación o todo proyecto de investigación tiene determinadas etapas que cumplir y el método científico también, ¿verdad? Pero el método científico con todas sus etapas se aplica de la misma manera en todas las investigaciones científicas, ¿verdad? La investigación depende del tipo de investigación, los pasos que uno sigue, porque no es lo mismo hablar de una investigación científica tal vez enfocada a las ciencias naturales que una investigación científica enfocada a las ciencias sociales, ¿tá? O una investigación de mercado, que tiene, como les decía hoy, tiene pasos o fases distintas a las que puede tener una investigación social, ¿tá? Ustedes, por ejemplo, tienen un estudio de mercado que en otro tipo de investigaciones no existe. En una investigación social, donde no necesitamos indagar sobre el estudio de mercado, no es necesario ponerlo, ¿verdad? Y no deja de ser una investigación. Ahora, sí aplica un método, y ese método tiene que ser científico. Bueno, llegamos a lo que son las características principales de la investigación. Acá aparecen algunas, en realidad tiene muchísimas más. Estas son a grandes rasgos las que aparecen mencionadas en el material que ustedes tienen, ¿tá? Una de esas características es que en toda investigación lo que se hace es estudiar un aspecto de la realidad, ¿tá? Es imposible abarcar toda la realidad. Nosotros lo que hacemos es tomar un aspecto de esa realidad para indagar en ella. A veces ese aspecto de la realidad puede ser amplio y hay que delimitarlo, y a veces no es tan amplio y la delimitación no es tan necesaria, ¿no? Depende también hacia dónde vaya enfocado es el objeto de nuestro estudio, ¿tá? Pero sí es importante entender que para conocer la realidad en general, seguramente se tengan que realizar muchos proyectos o muchos procesos de investigación, porque nosotros vamos a estar enfocados a un aspecto de esa realidad, no a todo, ¿tá? Otra cuestión importante es que toda investigación emplea métodos válidos, y esto tiene que ver con el empleo del método científico, ¿verdad? Si una investigación no aplica un método, no se puede decir que es una investigación válida, ¿tá? Porque hay etapas que se deben cumplir para decir que estamos frente a una investigación, que después vamos a ver cuáles son esas etapas y en el caso de ustedes cuáles serían las que tienen que aplicar, ¿no? En toda investigación se planifica, esto es importante. Ustedes cuando piensan en una planificación de investigación van a tener en cuenta todas las etapas que tienen que cumplir. Entonces, a la hora de planificar, van a tener que definir cada una de ellas, ¿no? Les va a tocar definir lo que es una fundamentación, lo que son los objetivos, lo que es un marco teórico, ¿no? Y una vez que ya lo tienen definido, ahí tienen que empezar a indagar en cada uno de ellos, ¿tá? Pero la planificación es importante, porque también es una guía para el investigador. Si uno no tiene planificado cómo va a ir paso a paso en esa investigación, muchas veces se puede perder en el camino, y sobre todo si esa investigación tiene muchos pasos que cumplir, o son muchas las personas que trabajan en una investigación, porque también está eso, no es lo mismo que sean 3, 4 personas trabajando en una misma investigación, que ser una sola persona que de repente conoce y sabe con exactitud en qué momento de la etapa de la investigación está, y cuáles son las necesidades que tiene para pasar a la segunda o a la siguiente etapa, ¿no? Cuando son muchas personas trabajando en una misma investigación o en un mismo proyecto, planificar es importante, porque también orienta al grupo, ¿no? Después, la formulación precisa del problema. A ustedes les va a pasar que para seleccionar lo que es el problema, primero van a arrancar con una idea amplia, y a través de esa idea amplia van a ir como delimitándolo hasta que logren encontrar con esa formulación exacta de lo que sería el problema a investigar o de la necesidad a investigar, ¿tá? La formulación del problema siempre tiene que estar en una investigación. A veces es en forma concisa,
A veces es más extensa la formulación del problema porque hay que explicar también por qué existe ese problema, a qué se debe, y a veces no es tan claro, entonces uno tiene que extenderse un poco más en la explicación, y a veces el problema es tan claro que a veces en 2 o 3 renglones uno puede explicar cuál es el problema o cuál, de la investigación, ¿no? Que en algunas investigaciones más que el problema, como les vuelvo a decir, o sea, a veces aparece como en forma de necesidad, ¿tá? Pero no quiere decir que el problema siempre sea como algo negativo. Bueno, toda investigación es controlada. Esto también es importante. Si nosotros no controlamos los pasos de la investigación, se nos puede disparar para cualquier lugar y a veces no necesariamente nos puede llevar hacia el lugar que necesitamos. Entonces, controlar cada paso de la investigación o del proyecto en el que estamos es fundamental, ¿tá? Por eso es importante que todos estén en el proyecto, que cada etapa o cada paso que se da esté controlado, ¿verdad? Que se diga, bueno, vamos a hacer esto bajo estos parámetros y lo vamos a hacer en este momento, en este tiempo, con estas características, empleando esta técnica, ¿verdad? Eso es controlar una planificación. Todo conocimiento es verificable, si se llega a través de la investigación, podemos verificar ese conocimiento, y sobre todo porque ustedes van a tener herramientas que les van a permitir a ustedes comprobar al conocimiento que llegaron, ¿no? Sobre todo van a tener o encuestas o entrevistas o bueno, pueden hacer debates o vaya a saber, bueno, no sé, hay muchísimas herramientas que pueden utilizar para hacer que ese conocimiento sea verificable, ¿verdad? Para que no sea algo que queda en el aire y sea cuestionable, no, ustedes van a tener cómo verificar a la información que llegan, ¿tá? Se registran documentación, siempre la investigación tiene que quedar registrada, a veces hasta los pasos que parecen tontos, que uno puede decir, bueno, pero no es necesario registrar esto porque en definitiva no creo que lo vayamos a precisar. No, todo tiene que quedar registrado en los documentos, ¿verdad? Aunque sean borradores. Hay personas que tienen como el hábito cuando hacen un proyecto o una investigación de cómo ir llevando borradores, ¿tá? Después esos borradores se pasan en limpio y hay cosas que quedan dentro de la presentación de la investigación que se presenta y hay cosas que quedan en los borradores, pero todo tiene que estar registrado, ¿verdad? Porque así no hay cabida tampoco a que a ustedes les cuestionen el dato que están dando, ¿tá? Si ustedes tienen, no sé, tienen que salir a hacer una encuesta y en esa salida a hacer encuesta les sucedió algo, eso tiene que quedar registrado, ¿tá? Porque de repente puede pasar que a través de la encuesta se llega una información que de repente no lo registraron y ustedes pueden decir, bueno, pero acá está, nosotros ese día registramos que pasó esto, esto y esto, ¿tá? Es importante, siempre el registro en los documentos es importante, porque además el conocimiento o la información a la que ustedes lleguen va a estar siempre en un proyecto, ¿no? Y ese proyecto tiene que estar respaldado en algo escrito. Después, emplea el método científico, ¿tá? Eso ya lo habíamos dicho, o sea, los pasos que tiene el método científico, a veces todos los pasos y a veces parte de los pasos, pero por lo menos sí tiene un método y tiene una secuencia que cumplir, ¿no? Esto quiere decir que si nosotros pensamos en el empleo de un método científico, toda investigación o todo proyecto tiene una secuencia, ¿no? O sea, yo no voy a fijar la entrevista antes de saber cuál es el problema o cuál es el público objetivo, ¿verdad? Siempre va a ir, una etapa va a estar enrabada con la otra, entonces necesitamos que exista un método porque si no la investigación no se va a poder llevar a cabo, ¿verdad? Y obviamente una investigación o un proyecto de investigación nos permite formular teorías, ¿tá? A veces esas teorías surgen en el camino de la investigación, o sea, a veces uno está investigando y cuando comienza a indagar en lo teórico y a conocer un poco más sobre el punto que está tratando, aparecen teorías, ¿tá? Y uno puede formular, digamos, teorías nuevas. O plantearse preguntas que puedan llevar a nuevas investigaciones, ¿tá? A veces esas teorías se formulan al final y a veces no aparecen, ¿tá? Porque depende también del tipo de investigación. Vuelvo a repetir, si estamos en una investigación de mercado o en una investigación donde tal vez es más guiada la investigación y no apunta a
a poder entrar, digamos, en la formulación de teorías, no vamos a tener ese resultado. Pero a veces en las investigaciones sociales pasa de que durante el proceso de investigación se llega a nuevos conocimientos o conocimientos que tal vez no esperábamos y es necesario formular nuevas teorías, nuevas hipótesis, ¿verdad?, para dar paso a nuevas investigaciones. Bueno, y por último, entonces, llegamos a lo que sería como la definición de lo que es una investigación, ¿tá? Y estas 3 investigaciones son de los autores que vamos a trabajar en esta unidad. Por un lado, Mario Bunge, que es quien define lo que es una ciencia, que lo vimos en la unidad 1, ¿tá? Por el otro lado, la definición de Sampieri, que vamos a trabajar cuando veamos las técnicas de investigación, y André, que es el autor que estamos trabajando ahora en la parte más teórica, ¿no? Entonces, por un lado, lo que dice Mario Bunge es que la investigación, ¿tá?, es un proceso de descubrimiento de nuevos conocimientos. Importante, este autor habla de la investigación como un proceso, por lo tanto, si es un proceso, tenemos que suponer que tiene etapas o fases, y que esas etapas o fases están conectadas entre sí, ¿tá? Lo que dice Sampieri es que la investigación es un conjunto de procesos, al igual que Mario Bunge lo define como procesos, pero a le agrega 2 características importantes de toda investigación, que es un proceso sistemático y que también es empírico, ¿verdad? Sistemático porque sigue, ¿verdad?, una forma, es parte de un sistema. Cuando nosotros hablamos de un sistema, ustedes de esto deben saber más que yo, seguramente lo hayan visto o lo hayan trabajado en algunas asignaturas, el concepto de sistema, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de sistema, estamos hablando de un todo que se compone por partes que están relacionadas. Entonces, en ese proceso, ese sistema que se compone por diferentes partes conectadas, ¿verdad? Y que obviamente, si una de esas partes falta, el sistema no está completo o no se puede aplicar como tal, ¿verdad? Entonces, en una investigación, si la investigación es sistemática, todas las partes que la integran son importantes, ¿verdad? Es empírica porque llega a datos a través del empleo de métodos de investigación, ¿no? Se emplean técnicas de investigación y eso hace que el conocimiento que se obtiene, ¿verdad?, sea verdadero, sea comprobado científicamente o a través de la verificación. Y dice Sampieri también que ese conocimiento o ese proceso se aplica al estudio de un fenómeno, ¿tá? Entonces ya acá aparece algo distinto al concepto anterior que agrega a la investigación el hecho de que esa investigación va destinada a un fenómeno, ¿tá? Un fenómeno que puede ser un fenómeno social o no, pero los fenómenos son como aquellas cuestiones que uno no puede explicar, que suceden dentro de un ambiente dado y necesitamos acceder a ese conocimiento y por lo tanto tenemos que aplicar un método, ¿no? Si lo pensamos desde la sociología puede estudiar un montón de fenómenos, pero todos están vinculados al relacionamiento entre las personas, ¿no? Bueno, y por último, que es la más completa tal vez, la de André, que lo que hace es también mencionar las características de lo que es una investigación, ¿no? Entonces lo que dice él es que es un procedimiento, ya no habla de un proceso, sino procedimiento que es reflexivo. ¿Por qué? Porque a través de una investigación nosotros podemos reflexionar no solamente en cuanto al camino que seguimos para alcanzar el conocimiento, sino reflexionar sobre el conocimiento dado, ¿tá? Adquirimos un conocimiento o llegamos a una información y podemos reflexionar sobre esa información que obtuvimos, ¿no? Ese procedimiento es sistemático, vuelve a repetir la característica, ¿verdad? Controlado, que no lo habíamos visto antes, pero que es importante entender que dentro de una investigación tiene que estar controlado, ¿verdad? El conocimiento, o mejor dicho, la investigación tiene que tener un control, porque si nosotros no fijamos los parámetros para hacer esa investigación, vuelvo a repetir, se puede ir para cualquier lado de la investigación y no es necesariamente hacia donde la queremos llevar, ¿verdad? Es un procedimiento crítico sobre la realidad que vivimos, ¿no? Porque la idea es que nosotros desarrollamos un proyecto sobre algo que entendemos no está funcionando del todo bien, o hay una falencia, o hay una necesidad. Entonces, si somos críticos con eso, tenemos que aportar la solución,
en donde vemos la necesidad, aportamos la solución a través de una investigación, ¿verdad? Entonces la finalidad siempre es descubrir o interpretar esos hechos o fenómenos, relaciones y leyes, como dice él, en el ámbito de la realidad. Entonces hay una búsqueda, ¿verdad?, en ese camino de conocer una realidad, y a través se da un procedimiento donde esas verdades van a ser parciales. Esto es importante, porque si nosotros estamos estudiando una porción de la realidad, ¿no? Vamos a tomar una porción de la realidad para estudiar, la verdad a la que vamos a llegar es parcial, ¿verdad? Porque va a ser una explicación de ese ámbito que estamos estudiando. No va a explicar todo, sino solo lo que estamos analizando, ¿verdad? ¿Para qué? Para descubrir las falsedades, dice él, parciales. Falsedades acá sería como cuando hablamos en filosofía de ese velo que cubre, ¿no?, el conocimiento. Bueno, si nosotros logramos descubrir esa verdad, pasaría a ser como algo falso el conocimiento el que manejábamos anteriormente, ¿no? O sea, pensando en los ejemplos que estábamos dando, si nosotros a esos conocimientos que parten de la vida cotidiana los llevamos a algo más científico o a un proceso científico, ¿verdad? Esos conocimientos que para nosotros son adquiridos por tradiciones, pasarían a ser falsos, porque en realidad ya estaríamos adquiriendo otro nivel de conocimiento que no sería el de la cotidianidad, sino algo más, más controlado, más crítico, más reflexivo, más sistemático. ¿Ah? ¿Se entiende hasta acá, chiquilines? ¿Se entendió lo de hoy? ¿Se entendió qué es una investigación? ¿Qué características tiene? ¿Qué cosas tendremos que tener en cuenta cuando estamos investigando? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran, no sé, decir, comentar, preguntar, aclarar? Por mí no, profe. ¿No? Bueno, estoy guardando la lista porque me olvido después si no. Bueno, si no tienen preguntas, dudas,